¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, el placer de estar con ustedes. Aquí estamos desde Playa La Mulata, como siempre, en el Rincón Costero, con Verano Deportivo, presentándoles un programa muy especial en donde tendremos invitados de lujo hoy, que hablarán de fútbol, exclusivamente de fútbol, porque haremos la rueda del café de Américo Signorelli aquí, en la playa. Bueno, en realidad lo que yo debería decir que soy jubilado. ¿Pero jubilado de qué? Y bueno, de muchas cosas. De una que recuerdo con muchísimo cariño, de la que uno nunca se jubila, es de comunicador. Básicamente relator de fútbol fue lo que me gustó hacer casi desde niño y después en mi adolescencia, y lo pude llevar adelante con el queridísimo doctor Amadeo Tati durante un muy buen tiempo en CX14 Radio El Espectador. Bueno, mi nombre es Martín del Campo, ex jugador de fútbol profesional, Montevideo Wanderers, Nacional, River Argentino. El placer de haber podido jugar en la selección también. En este momento ya retirado, no jubilado como Humberto Vargas, incursionando en un programa deportivo de televisión. Aprovecho para mandar un saludo rumbo a la cancha, señor Jorge Bahillo, y en eso estamos. Bueno, yo soy Jorge Goncalves, fui jugador de fútbol, jugué en el equipo más grande del mundo, Peñarol. Después tuve la suerte de jugar en México, en Argentina, en Chile, en la selección uruguaya, y feliz de haber jugado al deporte que desde que nací fue mi pasión. Ustedes notan lo que por lo menos yo veo como Humberto, que también relató en otra época, en otra vida, digamos, en otro mundo futbolístico. De verdad. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha mutado? Ha mutado. La relación jugadores-periodistas, el aislamiento de los jugadores de fútbol en relación a lo que era antes, Tito, cuando convivimos todos de otra manera. No sé, Ustedes entraban a los aromos como si nada. Yo ¿verdad? comía con ustedes. Claro, que entraban caminando. Comía con ustedes, llovía y me decían pasá. Increíble. Y hoy en día tenés que sacar No, hoy día lo miro una por, semana de anticipación. hoy día lo miro por la entrar. televisión, porque si no parece que voy al teatro y lo miro, viste, desde un Se ha palco. perdido esa cercanía que se tenía con el jugador y la amistad que de repente Bueno, Martín, la persona gira que tenía con el hacíamos, jugador. Oh, íbamos gira de un mes, y allá se iba Kesman, Muñoz, Goñi, y convivíamos con ellos adentro del hotel. Yo qué sé, teníamos un día libre y ellos tenían un auto que alquilaban y nos prestaban el auto a nosotros para ir a un shopping o a hacer algo, ¿viste? ¿Verdad? Claro. Ellos en su trabajo, nosotros en el nuestro, y todos convivíamos de la misma manera. Sí, increíble. Sí, sí. Y hoy en día, por ejemplo, vas a jugar a nivel internacional y acaso si ves a uno de repente. eso también creo que nos permitía a nosotros, lo que estábamos de este lado, del show business del fútbol, también poder hablar hasta con más propiedad. ¿Por qué? Porque yo sabía que Martín, que me acuerdo estudiaba cuando jugaba en Wander allá en la sede, en la sede de San Fructuoso con Marito, por Sí, ejemplo, señor, con Marito Cáceres. sabía que Martín estudiaba, terminaba a la 1, a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba entrenando, ¿ok? Entonces, ¿qué digo? Yo no puedo medir igual a Martín, que estudia hasta la 1 de la mañana y por ahí durmió 4 horas, que a uno que durmió 8 horas, Tito, y está absolutamente descansado. Totalmente. ¿Entendés? O sea, creo que te permitía también mayores elementos, porque también está lo otro. ¿Qué autoridad moral tengo yo para decir que vos no podés jugar? Pero había... Una. Es una línea muy fina esa, ¿viste? Para mí, porque a ver, cambió tanto, pero tanto, y nosotros que somos de esa época, nos cuesta muchísimo. No sé si te pasa a vos, Martín. Las redes sociales... Antes a vos para sentir una crítica, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A nosotros capaz que nos relajaban en el estadio, pero en el estadio, porque ni por la tele lo pasaban. No. Entonces te relajaban en el estadio. Ya terminaba el partido y ya calmaban un poquito. Salían del estadio, caminaban por el Parque de los Aliados, llegaban a la casa y ya se les pasaba. Exacto. Hoy te están relajando cuando arranca el partido. Arranca el partido y están diciendo, vos sos un desastre, andá, tenés buen más. Claro. Entonces, son mundos, es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo.
estoy encarando otro mundo a todo nivel. No sé qué les pasa a ustedes como periodistas. Esto en realidad empezó para mi humilde entender ya hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando tuvimos que decidir con el doctor Amadeo Tati cuál era el eslogan que íbamos a utilizar para una transmisión de fútbol nueva que salía a través de Radio El Espectador, que iba a salir solamente con motivo de la Copa América que se iba a disputar en Uruguay, aquella Copa América que con la dirección técnica del Pichón Núñez. 1995. Exactamente. Ayudante Fernando Moreno. Exactamente. Perdón, te hago una selección que integré. Exactamente. Por eso levanté el centro. Por eso levanté el centro. En ese momento, sentados con todo arreglado ya en Radio El Espectador para decir cómo le íbamos a poner a esa transmisión de fútbol, decidimos que nuestra transmisión iba a tener el eslogan de fútbol para disfrutar. Porque con Amadeo Tati ya empezábamos a notar en esa época un cambio que empezaba Y a ser... estamos hablando 95. 95, ¿eh? Empezábamos a entender que había mayor agresividad de parte de la gente y de las hinchadas, mucha mayor intolerancia en el periodismo deportivo o cierto sector, para no generalizar, en ser, como recién lo decía, ¿no? Este tipo no puede jugar, este técnico se equivocó. ¿Quién soy yo para decir que el técnico se equivocó? Sus razones tendrá. Un tipo que convive, trabaja, conoce, sabe los problemas personales. Exacto. Sabe cosas que yo no sé y yo voy a decir por qué no puso a fulano y por qué no puso a mengano. Entonces decidimos que era fútbol para disfrutar y allí comienza un estilo que tengo que decir que hoy el continuador es un joven periodista que me manda un cassette con un relato y un comentario y que yo tomo en El Espectador para ser el conductor de la previa, que es Álvaro González Márquez, para mí hoy humildemente el mejor relator y el tipo que ve el fútbol como hay que verlo, como un deporte hermoso, pero en el que hay que divertirse, más allá de que yo sea de Peñarol, vos seas de Nacional. No es tan así, Humberto, me parece, porque, a ver, Tito y Martín, y vuelvo a lo mismo, uno habla de acá tomando un café, tomando el agua, y vos estás ahí abajo, erraste un gol, y yo digo, ¿cómo erró ese gol este muchacho? Claro. Y yo, viste, un día estaba con un tal Valderrama, me acuerdo, en la cancha acá en el estadio, y él me decía, mirá qué fácil que es esto, fue, la colgó de un lado, y yo decía, pero el arco es mucho más chico de lo que yo lo veo allá arriba de acá abajo. Y el tipo tiene eso que nosotros no tenemos. Y cuando vos nombrás lo de la Copa América del 95, la otra vez lo hablamos con Martín Lazarte, Rodolfo, por ejemplo, cuando estuvo, a raíz de, el otro día también con Álvaro Gutiérrez y con Leo Ramos en un lugar que estábamos. Yo 2 noches antes de la final de la Copa América, yo era íntimo amigo del Pichón Núñez, puedo decirlo y no debo traicionar ninguna infidencia, todos lo saben. Con Osvaldo Jiménez, con el Chongo Escalada, con el profe Tejera, íbamos acá a la casa de la Rambla, También. a cenar y a tomar té con hielo. Y 2 noches antes de la final, por ejemplo, yo entro a Los Aromos, invitado por el técnico, por el Pichón, tomamos un café, tomamos un whisky, y hablábamos de quién iban a patear los penales. Yo jamás lo escribí eso, por ejemplo. ¿Pero a qué voy? Porque lo hablábamos hace un rato con el Tito toda y una con... polémica con respecto a eso y la recuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué digo? Lo hablamos con el Tito y con Martín hace un rato. Teníamos una relación sana y cordial, donde ellos sabían ni que yo los iba a traicionar. Y yo sabía de que ellos no me iban a engañar. Claro. Eso yo hoy lo veo a otra distancia, Tito, Martín, no sé la opinión de ustedes que están mucho más cercanos que yo a la realidad de lo que hoy pasa. Creo que tristemente se perdió eso y se perdió esa convivencia, no connivencia. Pero también el mismo protagonista quiere decir las cosas y las mete en las redes sociales y se fue. Hoy lamentablemente Ya la vio todo el mundo, ¿viste? Lamentablemente. Pero hoy lo que pasa es que lo Yo que que dice sé, Humberto... el vestuario era sagrado. Claro. El lugar de entrenamiento, hay gente que no conocía el lugar de entrenamiento. Y hoy en día constantemente, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Es un templo. Yo decía, Los Aromos es el templo. Claro. Es algo que es intocable. Vos sabés, Tito, Llegar a Los Aromos para nosotros
Yo todavía tengo el olor de los aromos en acá, en el olfato. Claro. ¿Sabes, Tito, que es muy bueno lo que dice Quique? También yendo por la corriente de pensamiento que manifestó Humberto. Y yo que ahora sigo ligado al fútbol desde otro lugar, del lado empresarial, también teniendo la posibilidad de manejar carreras. Y periodístico. Bueno, comunicador. Periodístico, porque lo he visto hasta conducir sacando los lugares. Eso fue un error de la naturaleza. Ahora conduce el Está programa. metiendo en el lugar de No, ustedes. por favor, no. Decís que yo no puedo jugar y meterme en el lugar de ustedes. Eso fue un error, como cuando viste venían y jugábamos al fútbol y te decía, como cuando Lugo me dijo en su momento, ¿te animás a darme una mano de lateral? Y yo le dije, imposible decir que no a Lugo. Y bueno, y fíjate si habrá sido factor fundamental en mi carrera que terminé desarrollándome como lateral derecho. Pero digo, sin irme de tema, ¿cómo lo veo? Quique me hizo una pregunta, ¿cómo lo vemos hoy nosotros desde otro lugar, ese tipo de razonamiento? Y se perdió. Se perdió. Sí. Viste, eso que dice él era esencial. Ellos en su rol de periodistas y la cercanía con el plantel y con el comando técnico, viste, sabían lo que nosotros hacíamos. Sí. Y nosotros sabíamos cómo se manejaban ellos. Exacto. Y viste, y nunca Esa era como comunión. un pacto, claro, esa comunión estaba, no había pacto de agresión, totalmente. viste. Sana. Se nos cuidábamos, digamos, conjugábamos información que a ellos les servía y a nosotros también, ¿viste? Y además ellos muchas veces nos ponían al tanto de otras cosas que en ese momento, Sí. por distintas razones, no redes sociales, no, Exacto. o sea, no había, ¿no? Mirá, fui a ver tal partido y mirá que se paran de esta manera y te va a atacar fulano. No se olviden que en aquella Pero época además, pasaban 2 partidos, ¿tú te acuerdas, no? Pero Los partidos además grandes hay otra cosa, por ejemplo, este mismo verano deportivo que hace 30 años empezó Rodolfo y otra gente y empezamos juntos con Gerardo Graña. En todo este tiempo que ha transcurrido, ¿ok? Y el matiz que yo tenía de diferencia con lo que decía Humberto, en aquel momento capaz que disfrutábamos de otra manera lo que hoy, como se ha convertido en un gran negocio por mucha guita, porque esto ya no es solamente por la camiseta, esto es por plata. O sea, antes vos, el sentido de pertenencia famoso ese que hablamos también el otro día, lo habíamos hablado con el flaco Enzo, con el tema de River y con el tema de cómo se movía, vos que lo viviste en River, Tito lo vivió en Peñarol, otros cada uno en su equipo. Hoy ese sentido de pertenencia hace que el plus que vos dabas por haberte Sin criado duda. y mamado Peñarol, No, olvidate. ¿ok? O vos, hoy no. Hoy se perdió esa extra ball, ¿viste? Como las maquinitas, donde vos dabas algo más. Y estos señores, Goncalves y compañía, en el 87, con una serie de peripecias que atravesaron. ¿Sabe por qué salieron campeones de América? Y lo puedo decir con propiedad porque lo conviví bastante con ese grupo y con algunos de sus jugadores. Y después lo hablábamos en esas tertulias con el Hugo de León, con Diego Aguirre. Sí. ¿Entendés? Allá en lo del querido Gustavo Dittmann. Ese sentido de pertenencia llevaba a que vos podías dar ese plus. Hoy eso lo veo cada vez menos, Martín, Tito, ustedes que son futbolistas. Viveros Semisú, sembrando lo mejor. Visítanos en Francisco Araucho y Rivera o en nuestra web www.semisuru.company. Hay un punto, Humberto, donde la selección uruguaya hoy, por ejemplo, bueno, en la actualidad todos la conocen, pero han habido selecciones extraordinarias de más de nuestra época más viejas, donde participaron Tito Goncalves, donde participó Martín del Campo, con la del Pichón Núñez, esa que hablamos del 95. Yo creo que ha cambiado también en la selección algo, que es que antes llegaban, por ejemplo, de los equipos grandes, la mayoría de los jugadores de fútbol, a la selección con un bagaje acostumbrados a jugar finales, a la presión, a esto, a lo otro. Hoy día me parece que ya no es tan así, no ha sido tan así y también se cambió eso. Puede haber pasado, Tito quedó afuera en un golpe brutal, para mí injustamente en ese momento, pero porque bueno, alguien tiene que quedar afuera siempre. Yo creo que no era Tito la persona, pero bueno, había un técnico que sabía más que uno lo que hacía y le tocó a Tito. A mí también me tocó. Y Martín, te tocó lo mismo. En el 2002 me tocó. Te tocó lo mismo, pero lo habías vivido como campeón de América. Yo ya ¿Qué tenía cambió en la selección? Tenía la fruta acá. Sí, la tenía. Ya estaba en el mundial ahí, porque a mí cuando me rajan de allá, a ver, el maestro, como todos en la vida,
vamos mutando, ¿no? En la carrera. Como jugador no es lo mismo cuando arrancás que cuando terminás. El técnico no es lo mismo cuando arranca. El maestro, antes de salir de acá, es fantástico. Antes de salir de acá, dice, bueno, vamos a viajar al Mundial un mes antes. Una locura. Una locura. Que él después lo dijo que fue uno de los errores que cometió. Fue eso. Entonces, claro, antes habían 20 jugadores nomás. Entonces, para esa gira que era tan larga, dijo, vamos a ir con 23. 13 vuelven. Entonces dice, de los 3 que se vuelven, hay 2 que ya están confirmados. Edison Suárez y Diego Martín Dor. Fenómeno. Un crack. Martincito y el Eddie también. Los dos muy buena gente, además y grandes. Sí, sí. Diego de lo mejor. Diego. Y Y dice, y en la gira me saco la duda entre Revelés y Goncalves. ¿Vos te imaginás que te digan eso antes de viajar? Yo antes de tomar decía, a ver qué mierda me pusieron acá adentro. Iba caminando Revelé por el avión, le abría la puerta y lo tiraba para abajo. Yo qué sé, no podés decir una cosa de esa. Vas a decir que te jugás la vida entre una cosa y otra. Y me acuerdo, esto es para reírse ya después de esta época, ya me río. Me acuerdo que el primer partido de la gira es contra Alemania, en Stuttgart. Entonces arranca Revelés. Y ese era un partido amistoso, vos estás afuera y decís que Revelés que le llega todo pa'l orto. ¿Entendés? Por más que éramos compañeros, llega todo mal. Pero es que Me faltaba salir yo y meterme una camiseta de Alemania y salir a pegarle un codazo para matarlo, ¿viste? Porque parecía joda. Y yo en el banco, así no me olvido más. El chango, no sé cuánto. O sea, ¿y qué pasa? Es increíble porque estaban los técnicos adelante y nosotros el banco suplente atrás, ¿no? Que era un frío barbo, no teníamos nada porque era todo con calefacción, todo. Es impresionante. Aquella época, ¿no? Y claro, empezó, la verdad, en una buena, los goles que le venían haciendo a Uruguay fueron unas cagaditas de Revelé, tenía que haber cerrado, ¿viste? Y bueno, yo dije, yo en el banco, así que siga esto. Pero yo pensando que iba a entrar en el segundo tiempo. Claro, si vos vas a probar jugadores, claro. El primer tiempo ponía a uno y el segundo tiempo ponía a otro. ¿No? En el mismo partido con un rival exigente. Sí, sí, claro. Hoy termina el primer tiempo, Uruguay perdiendo. Ahí que yo veía que, viste, vos como defensa sabés si hubo un error o no de fulano o mengano, ¿no? Decía, bueno, la cosa viene bien. Inconscientemente con ese celo que vos decís, yo me quiero quedar en el Mundial, yo no sé si después en otro momento podré venir otro Mundial, que en realidad no fui más. ¿Entendés? Porque decía, no, vos sos joven, tenés otro Mundial, mira, vos nunca más pisé. Recién en el 96 una selección B, nos fuimos a jugar a China y a Japón, pero no existió. Bárbaro, segundo tiempo, digo, me va a poner. Nada. Goncalves seguía en el Cobán, viste, así, ¿viste? 3-2 Alemania. 3 cagaditas, más o menos las 3 cagaditas venían por el mismo lado, ¿viste? Y yo así en el banco, tranquilo. Que bueno, yo qué sé. Próximo partido jugamos contra la selección de Andalucía. En Sevilla. Estamos ahí en la hora. Los 2 defensas alemanes medían 7 metros 47. No sabes lo que era. El golero era Hulk. Así, no me acuerdo el nombre, pero fue la selección que termina siendo campeona. Okay. Así. Exacto. Terminando el partido, yo en el banco así. 3-2 Uruguay, 3 goles para una defensa, para que vas a jugar un mundial, ¿viste? ¿Qué te parece? Contra Andalucía, además. No, pero esto era Alemania. Centro, los goles de Pereira, que la pisadita, el vasquito, ¿viste? Que hizo el gol de cabeza, un crack vasco también. Sí. Una pelota que sale para arriba, así. Yo miraba, ¿viste? Los 2 defensas alemanes y dije, ya está, esta pelota la sacan a la mierda. Sí. De repente veo que entre medio de los 3, el golero y los 2 defensas, veo que una pelota que hace ¡tuc! Hace así, ¡pum! Se mete en un ángulo. ¿Quién había cabeceado? Revelé. Zorro. Pobre zorro. Y hago así en el banco, todo el mundo salió. ¡Uah!
Y sí, era buen premio, no era lo mismo perder que empatar. Claro. Y en aquella época, $1 para nosotros que veníamos de jugar acá en el Uruguay, era, además, sí. me chupaban 3, ¿entendés? Todo el mundo gritando y yo así. Pasa el profe Novelli, que era, porque el cuerpo técnico era Tavares, Gregorio, Gesto y Novelli el cuarto, ¿no? Que yo con el profe Novelli fue profesor mío en Peñarol, en juveniles. Pasa el profe caminando y le digo, profe, dame el pasaporte que ya me voy. Claro, porque era imposible, ese gol en la hora contra Alemania, que lo hace el loco que vos, entre comillas. Y borra todo lo demás. Y borra todo lo demás. Olvídate que borra todo lo demás. Exactamente. Y así pasó, ¿viste? Hace una buena anécdota, le mando un saludo a Felipe, un crack también, Rebelé. No, gran tipo. Claro, O sea, porque justo en esa época nosotros salimos Pero campeón de América con el maestro y Nacional sale campeón del mundo. Claro. Entonces, ahí como que, viste, los jugadores de Peñarol, porque si no, Nacional en esa época no hubiese sido campeón de América, los de Peñarol teníamos otro plus. Claro. Pero te meten un campeonato del mundo. A los 10 minutos. Hicieron así, ¿viste? Sí, sí, ¿Entendés? sí. Vos sabés, Tito, que siguiendo un poco con tu relato, yo tuve la misma sensación. Lógico, el camino fue distinto, que me llevó a quedarme afuera de Corea-Japón 2002. Yo a lo largo de mi pasaje por Nacional fui citado muchas veces a la selección, pero pocas veces fue incluido en el equipo titular. O sea, tuve Sí, muchas sí, citaciones, sí, sí. pero por distintas razones, o era relevo o de vez en cuando jugaba como titular. Y entré, y Quique se va a acordar en esa época, porque además había un león que era Hugo de León que defendía a su rebaño. ¿Cómo? Como a pocos. morir, como pocos, y Nacional en esa época y en ese razonamiento de que la mayoría de los jugadores que nutría la selección eran los equipos grandes, en Nacional salíamos 7, 8 jugadores por él. Y a Lugo le recalentaba porque Pasarela en ese momento necesitaba a los jugadores y de repente capaz que en el equipo titular ponía 2 Claro. o 3. Entonces, Tal ¿a qué cual. me lo llevas? ¿Te acordás, no? Tal cual. Ese fue el lío. Pasó con el Carucha Sánchez, Exacto. Claro. con la Sí. citación del Carucha, Sí. y con Martín, que él se debe acordar, tuvimos una conversación incluso con Martín, Sí, con vos, sí. porque ¿qué pasa? Por eso El te hacía Hugo, referencia. el Hugo lo utilizaba porque decía, Martín me puede jugar de esto, de Claro, aquello, de claro. lo otro, que fue también lo que vio River cuando lo lleva a Martín, entonces era un plus ese Total. para que quedara para el Mundial. Claro, y bueno, y el Hugo siempre decía, además lo declaraba, porque sabía que tenía el Hugo era que iba de frente. Me llevas a los jugadores a pasear. Claro. Me sacás a mí, ¿no? O sea, perdemos potencial. Y no se olvide que en aquella época, sabía que era el sexenio, venía toda esa. Y el Hugo venía, ¿viste? Y bueno, nada, lo que sí te puedo decir es que yo siempre tuve mucha afinidad, viste que nosotros, los jugadores de fútbol, hay entrenadores a los que les gustás más y hay otros a los que les gustás menos, más allá del paladar futbolístico. Pero yo empatizaba con el Gordo Púa, ¿viste? El Gordo era, yo sabía que estando él, yo tenía un lugar. En ese momento estaba un poco relegado Víctor, porque la figura era Pasarela, ¿no? Y coincidió con que después, en todo ese proceso, en el año, creo que fue 2001, Hugo se va de Nacional y quien toma Nacional es Daniel Carreño, se pone al frente. Sí. Con otro sistema de juego, con otra mentalidad, con línea de 3, donde para él lo primordial eran sus volantes laterales. Exacto. Y yo, la verdad, era un lateral adaptado, volante adaptado lateral, con buena técnica, rápido, pero no tenía esa ida y vuelta constante. recorrido. Como de repente, capaz que, claro, lo podía tener Varela, por ejemplo, Claro. que era un tipo que tenía una capacidad aeróbica brutal. Y eso me llevó a mí en algún punto a ceder terreno, ¿viste? Y a jugar poco. Y en ese momento, cuando fui citado, se acordarán, a hacer la aclimatación para Bolivia, bueno, todo ese tipo de cosas, que me costaba jugar, ya empecé a jugar poco en Nacional. Entonces yo ya veía venir que si no tenía minutos en Nacional, sin importar la razón, La selección, me iba a pasar Claro. factura, y eso fue lo que pasó. Me terminó pasando factura y quedé fuera del Mundial Corea-Japón.